Un rostro pálido. Rasposo. Sin párpados y con la orilla de sus ojos negra por las quemaduras. Lo peor es aquella sonrisa irremovible. Mató a sus padres y a su hermano. Diciéndole como últimas palabras: solo ve a dormir. Era una historia que ya conocían, pero ya no sabía cómo entretenerlos. Esa historia es más falsa que la virginidad de Lina Medina. Me había dicho aquella molesta chica de pecas, a mi derecha. Se creía la más madura del grupo, solo por no creer en historias de fantasmas, rumores, y mucho menos, creepypastas. Se llamaba Abby. Nos encontrábamos todos sentados alrededor de una fogata en el interior de aquel oscuro bosque. Éramos 5 en total, 3 chicas y 2 chicos. He aprendido con los años que cualquier cosa puede ser cierta, le respondí sin verla, sobándome cuello ya que estaba algo cansado por estar sentado en aquella posición de indio. Al igual que puede ser falsa, continuó Riley, la pelirroja, mientras sacaba otro cigarro de su bolsillo. Jamás me cayó bien, no es como si me molestara el olor del cigarrillo, pero odio cuando lo encienden en medio de una conversación. No me mostraba molesto ni irritado porque me interrumpieran. El cansancio y aburrimiento era lo único que sentía. No había señal en ese lugar y aparte la batería de mi celular se había agotado. ¿Con los años? Me preguntó sarcásticamente la de pecas. ¿Qué podrías aprender a nuestra edad? 17 años apenas te han alcanzado para pagarle a una puta. Y para felicidad mía alguien al fin la había callado. Era Ed. El de sudadera blanca, capitán del equipo de fútbol y novio de la pelirroja. Nos conocíamos desde hacía un par de años. Dijo en mi defensa que estaba seguro de que había oído rumores sobre el asesinato de una familia a unas manzanas de la escuela. Mientras que Reif, la chica emo de cabello púrpura, se quejaba del humo que expulsaba Riley, cubriendo su boca y nariz mientras lo hacía. Mas ella le contestaba que la dejara en paz. Luego de soplar el humo a un lado. Mi abuela fumaba desde los 19 y no está ni en un hospital ni bajo la tierra. Allí sin prestarle atención a las chicas observé a Ed, diciéndole gracias por defenderme. Pero ese asesinato no fue hecho por Jeff. A lo que todos los reunidos allí se sorprendieron. Incluso Riley, quien apagó su cigarro partiéndolo a la mitad, restregándolo con sus dedos, diciéndome que cómo era posible que hubiera un asesino que mató a su familia, pero que no es el mismo del que se hablaba en el pueblo. Yo dejé de sonreír. La observé con seriedad y le contesté. Esas muertes no son del estilo de Jeff. Él usa un cuchillo. La persona que pudo haberlos matado fue Slenderman. Exclamó Ed interrumpiéndome, de una manera algo infantil, haciendo que la chica de pecas se comenzara a reír y que Riley se molestara. Tampoco. Le contesté un poco irritado por haberme interrumpido. Él ataca solo en los bosques. Claro, han habido excepciones, pero Abby me interrumpió nuevamente, diciendo entre carcajadas que cómo era posible que creyéramos en cualquier historia de internet. Que la historia de ese larguirucho ya se ha desmentido incontables veces. Yo tenía mis razones, pero jamás se las diría a alguien como ella. Sí, lo sé, Abby. Le dije mientras le sonreía de manera burlesca. Yo participé en el concurso de Something Awful. Pero fui descalificado y mi cuenta de usuario fue eliminada. Ya creo que muchos conocerán ese concurso, fue aquel en el que se dieron a conocer las fotos de Slenderman, y me alegré de que ellos lo conocieran. Abby dejó de reír más no de sonreír. Se levantó estirándose y abrió la parte trasera de la camioneta blanca en la que habíamos llegado. Con un gran espacio, habiendo allí 2 camillas con mantas, las cuales habíamos traído individualmente, con la intención de que las chicas durmieran dentro mientras que yo y Ed dormíamos afuera. Pude ver que Ed también se levantaba bostezando. Acercándose a su novia. Buenas noches. Me dijo Abby, sosteniendo las puertas con la intención de cerrarlas. Yo no dejaba de sonreírle burlescamente. Gracias por los cuentos para dormir. Cerró las puertas siendo esta su despedida. Ed me mostró el puño en un gesto amistoso, y yo lo acepté chocándolos con él. Me dijo que también tenía algo de sueño, pero que antes tenía que hacer un par de cosas. Llamó a Riley con un tono emocionado, pero tonto tanto para mí como para Rafe. Como sea, le contestó Riley indiferentemente. Se levantó y se dejó abrazar por Ed. No es como si sus cuentos me vayan a arruinar la noche. Y diciendo esto se dispusieron a adentrarse más en el bosque. La neblina era espesa para ese momento, pero aún así se podía divisar la carretera desde el lugar en donde nos encontrábamos. Ningún auto pasaba a esas horas, y la señal, como ya había dicho, es casi nula en esa zona.
En cuanto a nuestros padres, Ed vive solo. Yo vivo con mi abuela decrépita casi sorda. Los padres de Abby creen que nos encontramos en casa de Riley. A los padres de la pelirroja le importan una mierda lo que ella haga. El padre de Rafe es el único que sabía dónde nos encontrábamos. ¿Por qué te descalificaron del concurso?, me preguntó Rafe. Había mencionado el tema de Something Awful porque no pensé que les importara, no tenía la intención de hablarlo abiertamente. Mi sonrisa bajó poco a poco. Me sentí algo deprimido, quitándome todo ánimo que tenía anteriormente. Abrí mi bolsa de dormir y deliberé. Es algo tarde, deberíamos dormir. En ese momento el silencio que invadía el lugar se esfumó convirtiéndose en gritos. La voz de la persona que los hacía fue reconocida por Reid casi inmediatamente. Eran de Riley. No te asustes, le dije mientras bostezaba. Solo es Riley haciéndolo con Ed. Esos tontos no saben lo que significa la palabra discreto. Para eso lo hubieran hecho dentro de la camioneta. Los gritos de ella comenzaron a sonar más fuerte, pero él seguía sin mostrarles importancia. Reid por otro lado se encontraba aterrada. Con su brazo temblando agarró una linterna de su bolso y se levantó. Si vas solo te encontrarás a Ed partiéndole el culo a la pelirroja. Tras decirlo la chica comenzó a correr adentrándose en el bosque, sin atenderle a lo que le decía. Los gritos cesaron unos segundos después de que saliera del campamento. No sabía si era razón de calmarse o alarmarse. Corrió aún más alterada que antes, pero al no haber ruidos en el bosque no podía saber el lugar donde se encontraba. Parece que ya acabaron, pensaba yo, cerrando mis ojos, con la intención de dormir. Ni siquiera yo termino tan rápido. Las ramas y troncos no le ayudaban a movilizarse. Las raíces sobresalientes del suelo eran para ella manos tratando de derribarla. Hasta que lo lograron. Pero tras caer, al observar aquella raíz, su cuerpo comenzó a temblar. Las raíces no son rojas. Era el cuerpo de la fumadora antipática, teñido completamente de rojo con su propia sangre. Sus ojos se hallaban abiertos y sus mejillas tenían una gran cortada, al igual que una herida mortal en su pecho, creada por lo que le parecía, un cuchillo. No podía permitirse hacer otra estupidez. No lloró, ni se dejó impactar. Su cuerpo parecía moverse solo. Se dirigía de vuelta al campamento. Mientras que allí fui despertado, por lo que me parecían gemidos. Al abrir los ojos me encontré con mi amigo. Estaba sobre mí, arrastrándose, con ambas mejillas cortadas hasta las orejas, haciendo que la sangre cayera sobre mi rostro. Por aquella impresión lo primero que hice fue alejarme tratando de salir de mi bolsa. Aquella herida en su boca y la sudadera blanca que cargaba solo me recordaban a Jeff, mas lo reconocí luego de escucharlo hablar, diciendo con dificultad la palabra, ayuda. Las costadas en su boca no le permitían hablar bien. Salí lo más rápido que pude de mi bolsa de dormir y me acerqué tratando de observar la herida con una mayor atención. No era mortal, pero aún así tenía que asistirle. Le dije que me escuchara, ayudándole a sentarse afincándolo del neumático de la camioneta. No hables, solo respóndeme con la cabeza. ¿Quién te hizo esto fue? Más detuve la pregunta. A causa de que Ed había sido golpeado. Era Rafe, quien no paraba de apalearlo con un trozo de metal. Todo pasó muy rápido, la chica no dejaba de golpearlo, mientras que yo trataba de detenerla, en vano. Para cuando logré quitarle el metal, Ed ya estaba muerto. Hija de puta. Era lo único que le decía, la golpeé en su rostro, tirándola hasta el suelo casi llegando a tocar la fogata aún incendiada. La mató. Decía ella con un gran enojo y desesperación. Su mirada era tétrica y temblorosa. Esa estúpida no se había dado cuenta de que Ed también había sido herido. Yo observaba el tubo del suelo, el enojo que pasaba en ese momento hizo que tuviera ganas de recogerlo. Tras tenerlo en mis manos la observé con un gran odio, a lo que ella demostró solo miedo. Miedo de mí. Comenzó a arrastrarse, alejándose. Mas hubo algo que le impidió alejarse más. Algo que hizo que yo soltara el metal. Parecía ser un tronco delgado, aún más que el de un pino. Pero no. Era negro y parecía estar cubierto de una tela lisa. En cuanto ella observó hacia arriba, se encontró con lo que parecía ser una cabeza sin rostro. Fue lo último que vio. La criatura tomó su pierna con lo que parecía ser un tentáculo, llevándola directo al fuego de la hoguera. El odio que tenía había cambiado a ser miedo. Golpeaba la maletera con desesperación, llamando a Abby para que encendiera el auto, pero no había respuesta. Abrí la maletera, y no lo podía creer. Me encontré con el cuerpo de Abby. Desmembrado.
Parecía que sus extremidades habían sido cortadas. Desprendí un fuerte grito, jadeaba ya sin saber qué hacer. Pero algo hizo que se muriera, era una sensación aún más fuerte que el miedo. Pasé adentro del camión, sobre toda esa sangre, y sobre el cuerpo de la chica. Trataba de llegar hasta el asiento del conductor. Pero pie fue detenido por uno de esos tantos tentáculos de la criatura. Me volteé, observándolo, tratando de soltarme. Hasta que escuché el motor encenderse. La camioneta arrancó, por lo que pude soltarme y alejarme de eso. La camioneta se adentró a la carretera, podía ver cómo el hombre delgado se distanciaba, hasta que solo se confundía con otro de los árboles del bosque. Pero aún no llegaba la calma a mi ser. Había alguien al frente, conduciendo. ¿Te encuentras bien? Era una mujer. Su voz se escuchaba obstruida por algo, como una mascarilla. ¿Quién eres? Le pregunté, aún conmocionado por lo ocurrido anteriormente. A lo que la mujer se alejó del volante para poder observarme. Tenía el cabello largo, negro y liso. Traía puesto un vestido negro. Su rostro era cubierto por una máscara blanca, con los ojos negros y unas delgadas líneas negras marcando sus labios. Ya no requería presentación de parte de la chica, pero aún así no la interrumpí. Me llamo Jane. Tras decirlo no me sentí más cómodo, pero aquella desesperación se esfumó. La chica detuvo la camioneta para poder tirar los restos de Abby a un lado de la carretera. No quise ni verlo, me quedé sentado en el asiento del copiloto. Una vez hecho eso, continuamos avanzando. Supongo que te encuentras bien. Me dijo mientras conducía. Yo me encontraba, no tanto triste, sino cansado. Supongo. Le contesté observando sus pies, con los ojos entrecerrados y con los hombros decaídos. ¿Cómo te llamas? El silencio invadió la camioneta. Yo no me atrevía a responderle, pero parecía que Jane no diría nada hasta que le contestaran. Jeje. ¿Me recuerdas a Dollface? Le dije con forma de broma, observándole y sonriéndole después de hacerlo. Me llamo Richard. Aún sin poder ver su rostro, se podía escuchar una pequeña risa de parte de ella. ¿Qué piensas? Me dijo ella. Yo no sabría qué responder. Jane D. Killer era, sin duda, el personaje más impredecible que yo pudiera conocer.